decía, hemos visto el origen de la cultura peruana, hemos visto la periodización de la cultura peruana, en donde hayamos visto dos periodizaciones, ¿no? Una que era de John Rowe y la otra que era de Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras. Ajá. En el caso de, en una de esas clasificaciones, vimos que la etapa que continúa, que debemos seguir ahora, es la del formativo, ¿no? Lo que es conocido como formativo o como primer horizonte, dependiendo de cuál de las dos periodizaciones tomemos en cuenta, ¿ya? Porque ya hemos visto lo que es el lítico, ya hemos visto lo que es el arcaico, y entonces ahora nos toca lo que es el formativo, según Lumbreras, o el primer horizonte, según John Rowe, ¿sí? Nos vamos a concentrar entonces en eso, en esta etapa conocido como formativo andino, o también conocido como con su primer nombre, ¿no? Vamos a ponerle acá lo voy a poner, ¿ya? Primer horizonte, horizonte, o primer horizonte, o el formativo andino. Pero ese formativo se divide en tres etapas. Entonces nosotros vamos a ver en cuáles son esas etapas en las que se divide. ¿Ya? A ver, espera un momento, por favor. Vamos a ver, listo. Vamos a ver si nos sale. Entonces, ponemos las tres etapas. Acá tenemos que colocar las tres etapas en las que se divide el formativo. Entonces, voy a colocar por acá. Voy a colocar por acá la primera etapa. A ver. Acá sería, por ejemplo, formativo inicial. A ver, cambio de color. Sería, por ejemplo, el formativo inicial. ¿Ya? Formativo inicial. Inicial. Miren, si esto de acá es formativo inicial, ¿qué formativo podría ser? A ver. Final. Final, ¿no? Final. ¿Ya? Es el formativo final. Y esto de acá, ¿qué podría ser? Esto que está... Intermedio. Medio. 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 Así lo vamos a decir. Formativo medio. ¿Ya? Formativo medio. Lo que nosotros vamos a concentrarnos el día de hoy va a ser en el formativo inicial. Hoy nos concentramos entonces en el formativo inicial. ¿No? En el formativo inicial nos vamos a concentrar hoy día. Vamos a pasar entonces ahora a ver lo que es el tema de las características en los diversos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver las características económicas, las características sociales, las características políticas, las características culturales, y también las características religiosas. Eso está en la teoría que yo les he mandado. Lo voy a hacer un poco de una manera resumida. ¿Ya? Entonces, seguimos. Por ejemplo, en lo que es la característica económica, vamos a hablar de dos actividades principales, ¿no? Que son, por ejemplo, la agricultura, ¿sí o no? La agricultura.
Entonces por acá apuntamos el tema de la agricultura. Agricultura. ¿Qué pasa con esto de la agricultura? Bueno, en la agricultura empieza a desarrollarse empiezan a desarrollarse diversas técnicas, ¿ya? Empiezan a desarrollarse diversas técnicas. Por ejemplo, se empiezan a usar lo que son los abonos, por ejemplo. Profesor, a mí no me parece. ¿No te parece que, Rivas? Economías, sociales y políticas y por último culturales. ¿Este cuadro no te parece? ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, Ah, es que este lo tengo en cuadro, mi hoja. ya, sí. Es que este cuadro lo he hecho para explicarlo resumidamente, ahorita. Ujú. Pero está bien, ahí en la teoría es lo mismo, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que son las características económicas, tiene que ver el tema de la agricultura. Por ejemplo, usan los abonos, ¿no? Usan también el control, por ejemplo, el control del agua. Es decir, ya no esperan no esperan solamente que llueva, no esperan solamente que llueva, sino que empiezan a controlar el agua para lo que es la realización de la agricultura, ¿no? Porque esta va a ser la actividad más importante de, en lo que corresponde al tema de la economía, ¿ya? Otra actividad importante que tenemos es la ganadería, ¿no? Es la de la ganadería. Principalmente, principalmente de la ganadería de camélidos, por ejemplo, ¿ya? De la ganadería de camélidos, ¿no? De lo que es eh, lo, lo que son las llamas, ¿no? Los camélidos, ¿ya? Ahora, cuando queremos comentar lo de las economías, disculpen, lo de las características sociales, cuando hablamos de sociales nos estamos refiriendo a la gente. ¿Cómo se agrupaban esa gente? Nosotros vemos que durante la historia los seres humanos se han ido agrupando al inicio en bandas. Las bandas eran personas que se agrupaban únicamente para cazar, luego se van agrupando en aldeas, ¿no? En aldeas ya se agrupan en el momento que empiezan a ser sedentarios, en el momento que empiezan a construir sus casas fuera de las cavernas, en el momento que están descubriendo o en los inicios de la agricultura. Las aldeas son grupos más grandes, ¿no? Y también está la agrupación de las tribus. Pero ya ahora estamos ya en el formativo y aparece un nuevo tipo de organización social, un nuevo tipo de agrupación de personas. Este tipo va a ser, va a durar prácticamente en todas las culturas peruanas, permanece, ¿ya? Y es muy importante, sobre todo, en lo que fue el Tahuantinsuyo, es decir, es un tipo de organización que duró mucho tiempo, ¿ya? ¿Cómo se llama este grupo? Este grupo se llama así, vamos a apuntarlo acá, Ayu, Ayu. A ver, apuntamos, Ayu. Profe, Ayu o profe, Ayu, dime. mi formativo inicial, usted dijo que está con economías y sociales. No, no, no. Esto de lo de arriba es la cronología y esto de acá son ya las características. Esto de acá es esto de acá eh, son las etapas y es la duración, ¿no? Y esto de acá ya son las características. A ver, chicos, voy a continuar hasta el final y ahí me van haciendo algunas preguntas, ¿ya?
A ver, ahora, en lo que es el tema de la política, en las características políticas, cuando hablamos de política, estamos hablando de la manera de gobierno, de quiénes gobiernan, cómo se organiza el Estado, ¿no? Mira, el formativo es muy importante porque empieza a existir en la historia del Perú lo que es el Estado. Porque mira, en el lítico no existía el Estado. En el arcaico tampoco existía el Estado. Recién en el formativo se llama así, entre otras cosas, porque justamente se va formando un Estado. Ya, son estados pequeños. Son estados pequeños. ¿Un estado qué significa? Un estado significa que hay gobernante y hay gobernados. ¿Sí o no? Entonces, en esas características políticas, acá vamos a tener un gobernante y también el grupo de los gobernados. Pero ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes gobiernan? Gobernaron en esta etapa del formativo, los sacerdotes, ¿ya? Gobernaban entonces los sacerdotes. Los sacerdotes. Y como gobernaban los sacerdotes, a este tipo de gobierno se le llama teocracia. Teocracia. ¿Por qué teocracia? Porque teo significa Dios y cracia significa gobierno. Es decir, es un gobierno que está basado en la religión. Es un tipo de gobierno que está basado en los dioses. Es un tipo de gobierno, por lo tanto, en donde el poder lo tienen los sacerdotes, ¿ya? Entonces, así le vamos a llamar. Gobierno de sacerdotes o gobierno teocrático o una teocracia. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y por qué gobernaban los sacerdotes? Ah, ¿por qué gobernaban los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes gobernaban básicamente por una poderosa razón, ¿ya? Que los sacerdotes eran los que conocían, los sacerdotes eran los que sabían, los sacerdotes eran los que investigaban. ¿Qué investigaban los sacerdotes? ¿Qué es lo que sabían los sacerdotes? ¿Qué es lo que conocían los sacerdotes? Los sacerdotes conocían el, vamos a decir, la manera de funcionar de la naturaleza hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos se dieron cuenta, los sacerdotes, en esos tiempos, de que el clima cambia, ¿sí o no? De que hay meses en donde llueve más y hay meses en donde llueve menos. Que se dan cuenta, los sacerdotes, de en qué meses sucede lo que nosotros conocemos como el fenómeno del niño. Ellos se van dando cuenta de eso. Ellos se van dando cuenta de los efectos de la naturaleza en los cultivos, porque recordemos que la agricultura es muy importante acá. Entonces, ¿qué saben los sacerdotes? Vamos a poner que los sacerdotes conocen el funcionamiento, ¿ya? O el comportamiento, vamos a poner. El comportamiento de la naturaleza. Eso hasta cierto punto. Conocen el comportamiento de la naturaleza. Ellos tienen el conocimiento. Los sacerdotes tienen el conocimiento. Ahora, los sacerdotes entregan ese conocimiento a la gente, pero lo van a entregar gratis, no lo van a entregar gratis, no lo entregan gratis,
sino que ellos dan conocimiento a los agricultores, a los ganaderos, dan lo que saben a esas personas, pero a cambio piden, piden a cambio, digamos, unos pagos, ¿no? ¿En qué consisten esos pagos? Recordemos que en este tiempo no hay dinero. Entonces, esos pagos consisten principalmente en productos agrícolas, ¿ya? En productos agrícolas. Una pregunta. A ver, El de políticas, diré, las características, lo que está ahí en economías, todo, hasta culturales, eso también va a venir a la práctica. esto es lo mismo que está en la teoría, sino que está de una manera resumida. Es lo mismo, ¿ok? Listo. Ahora, entonces los sacerdotes brindan ese conocimiento al pueblo, digamos, a cambio el pueblo les da muchos productos agrícolas y productos de la ganadería, ¿no? Y entonces los sacerdotes tienen así un lugar especial, están en la cima, son los que mandan, ¿sí? Aparte, los sacerdotes, ya lo vamos a ver en el tema religioso, qué tipo de religión inventaron o qué tipo de religión usaban para esto. Ahora, pasamos a la parte del cultural. En la característica cultural, la parte cultural se refiere pues a lo que el ser humano realiza. Ahora, por ejemplo, se dieron las construcciones de templos, ¿ya? De templos, vamos a poner así, a lo mejor vamos a poner así, de centros ceremoniales, principalmente en forma de U, ¿sí? En forma de U, en forma de U. ¿Qué hacían en estos centros ceremoniales en forma de U? Bueno, en esos tipos de centros ceremoniales, lo que hacían era, por ejemplo, los sacerdotes se presentaban ahí, ¿no? Usaban los sacerdotes este tipo de templos, de centros, para justamente dar a conocer eh, sus saberes, sus predicciones sobre el tiempo, lo que iba a pasar en la naturaleza. Y entonces estos centros ceremoniales tenían algunas estructuras comunes, ¿Cuáles? A ver, si fíjense de la teoría para completar esto. A ver, ¿cómo se llama el número 1? ¿Cómo se llama el número 1? Plaza rectangular hundida. Eso, muy bien. Muy bien, así tiene que estar atento. Acá ponemos entonces, acá observamos que es una plaza rectangular hundida, ¿no? Número 1, disculpen, plaza rectangular, acá no nos va a alcanzar, voy a ponerlo así, rectangular hundida. Listo, plaza rectangular hundida. La número 2, ¿qué sería entonces? Pirámide trunca. La 2, claro. Sí. Pirámide trunca, ¿cierto? Acá está, la pirámide trunca. Profe, La número 3 Plaza circular hundida. es acá, plaza Sí. circular hundida. Fíjense, ustedes lo tienen en la teoría. Plaza circular hundida. Ahí está. Y finalmente, la número 4, ¿qué sería? ¿Qué sería la número 4? A ver.
¿Quién me dice? ¿Qué sería, chicos, la número 4? Edificio en terraza. Sí, efectivamente, muy bien, Sandoval. Está entrando Castillo. Muy bien, Sandoval. Un momento. Ahí está. Edificio en terraza. Ya. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos algunas estructuras de las que solían tener estos templos. Voy a hacer acá un pequeño cambio de documento que te decía que estos centros ceremoniales tienen forma de U. Está acá, mira. Tenían más o menos esta forma. ¿Ya? Tenían esta forma. En forma de U. ¿Ok? Ahora, pasamos al siguiente, a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente. Ahora, en el tema religioso, ¿ya? En el tema religioso, por ejemplo, en el tema religioso, van a tener los sacerdotes crearon una religión terrorífica. Trataban de usar imágenes que dieran miedo, que imponieran, que sean imponentes, que dieran miedo, terror a los pobladores, ¿no? Y entonces vamos a poner acá imágenes terroríficas, ¿ya? Religión terrorífica. Para eso se basaron, por ejemplo, en algunos animales. Un animal muy importante en el tema religioso de este tiempo, de esta etapa, va a ser la imagen del jaguar. La imagen del jaguar. También usan otros animales. También usan otros animales. Por ejemplo, pueden ser peces. La serpiente. Peces, ¿no? Serpiente. Por ahí también algunas aves, por ejemplo, el cóndor, ¿no? Etcétera. Pero quien destaca es el jaguar. ¿Sí? Quien destaca es el jaguar. El jaguar con sus enormes dientes. ¿Ya? El jaguar con sus enormes dientes. ¿Por qué hacen este tipo de religión los sacerdotes? Porque con esta religión quieren controlar el ánimo, ¿no? Quieren controlar la mentalidad de la gente. Ellos dicen que si la gente no les paga a los sacerdotes, entonces los sacerdotes ya no le dirán a los dioses que exista la lluvia. Ya los sacerdotes harán que todo sea seco, lo que significaría el fin, pues, de todos, porque recordemos que ahí todos viven de la agricultura, ¿no? Todos viven de la agricultura. Esa religión es un medio de control, ¿ya? Es un medio de control de la población. Y bueno, la gente, ustedes dirán tal vez qué tontos estas personas, pero recordemos que esto pasó hace aproximadamente 3.000, casi 4.000 años. Entonces las personas no pensaban como pensamos nosotros ahora. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Las personas en el pasado pensaban muy distinto. En ese tiempo no existía la ciencia, no existían toda la información que tenemos en la actualidad. Y entonces muchos de ellos, prácticamente la gran mayoría, sí creían en este tipo de cosas. ¿Ya? Sí creían en este tipo de cosas. Listo. Terminamos con la parte religiosa. Ahora nos vamos con la parte de los vestigios del formativo inicial. Por ejemplo, ahí ustedes lo tienen también en su hoja. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Profesor, en ¿Sí? primer lugar, ¿qué es vestigios? Prestigio. Vestigio. Sí. Ah, ¿qué son los Sí. vestigios? Ah, muy buena pregunta. Vestigios en el curso de historia significa como pruebas, significa lugares, ¿no? Lugares de esa época, las ruinas de esa época. A eso se está refiriendo. Garay. Claro. Garabay. Ahora, un momentito. Ah, ya, gracias. Un momentito. Ahora,
el primer significado de la palabra vestigio hace referencia a la ropa, pero en este punto en particular nos está hablando básicamente de las ruinas antiguas. A ver, me lo tratan de decir en orden, por favor. Usen su teoría. Sandoval. Garagay. El primero me dices Garagay, ¿no? Listo. Garagay. El otro Sechín. Sechín. A ver. Déjenme apuntar. Uno por uno. Acá apunto entonces Garagay. Garagay. ¿Dónde queda Garagay? ¿Alguien lo tiene? En la región En de Lima. Acá está, ¿no? En Lima queda Garagay. ¿Ya? La Huaca de Garagay. ¿Qué más? Sechín. Sechín. Y Sechín también, ¿no? ¿Y Sechín dónde queda? En el valle. En el valle de Sechín. Provincia de Casma, región Ancash. Muy bien, eso, ¿no? Sechín. Sechín. En Casma, ¿no? Casma. En Casma. Casma, En región Ancash. Ancash. En Ancash, ¿sí o no? Ahí está. Y también, ¿qué más tenemos? Cupisnique. Cupisnique. Ajá, ¿y Cupisnique dónde queda? En la libertad. En la región de la Libertad. Muy bien, muy bien. Y hay uno más, me parece, o hasta dos más. Pacopampa. Pacopampa. Muy bien. Primero empezamos Cupisnique. Acá. Con tilde, ¿no? No, sin tilde. Sí, tilde. Así, sin tildes, disculpen. Cupisnique. Cupisnique. Y esto queda en La Paco. libertad. en la región de libertad, libertad. ¿no? En la libertad. Muy buenos los de Cupisnique en el tema de la Pacopampa. y Pacopampa. Pacopampa. Acá voy a apuntar Pacopampa. ¿Dónde queda Pacopampa? En la Cajamarca. provincia de Chota de En la la región de provincia de Cajamarca. Chonca. Muy bien. Pacopampa Exacto. en Cajamarca. Y En mira, la aquí dice región de Cajamarca, provincia de provincia de Cajamarca. Chota. Claro, Provincia de Chota. ¿no? En Cajamarca. Y también hay otro lugar, acá ya no me faltó un cuadro, que es Kuntur. Kuntur. Ah, no aparece en el de ustedes, ¿no? No No, aparece en el de no. ustedes, yo me acordé ya. No está. Huasi, ¿ya? Kunturhuasi. Kunturhuasi también está, si es que no me equivoco, en Cajamarca. Ahí está, en Cajamarca. Entonces, estas son las ruinas de ese tiempo, ¿ya? Estas son las ruinas de ese tiempo. Por ejemplo, decir, chicos, vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Y se vuelven a conectar, ¿ya? Antes que se corte la transmisión. Ya, yo terminé ya esta parte de acá. Regresando me hacen las preguntas y continuamos. Se conectan rápidamente. Ah, ya. Ya. Se conectan, chicos.